y por lo pronto pues vamos a pasar a la mesa autónoma. Querida Jesús, muy buenos días, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Claro que sí, Violeta, te escucho muy bien. Buenos días al auditorio. Y bueno, parece ser que tenemos dos ausentes ahora. Sí, querida Jesús, ahorita vamos a hablar de estos dos ausentes, pero primero yo te quiero preguntar, ¿cómo estás de salud? Ahí voy, estoy en tratamiento y mañana tengo que hacerme otros estudios, pero ahí va todo, va mejorando, parece ser. Qué bueno, te mandamos un fuerte abrazo y que todo vaya lo mejor posible en términos de salud, querida. Y bueno, pues sí, ¿tú sabes dónde está nuestro querido Héctor? Wow, está en Ecuador, En Ecuador. qué padre, qué bien. O sea, es un gran médico, es un gran expositor y así como lo vimos en Venezuela o lo vemos por acá por Baja California, siempre anda haciendo investigaciones sobre salud, lo cual, lo cual me enorgullece estar con él en una mesa. No nada más es un gran analista, sobre todo de política exterior, sino además un gran médico con un gran corazón. Así es, un médico con un gran corazón y como tú, ¿no? Tú eres una gran analista y Ay, pues también. gracias. Sí, querida Jesús, así es que es una alegría compartir aquí con ustedes esta querida mesa autónoma. Y bueno, les comento y te comento a ti, estamos por salir en una hora, ¿no? Aproximadamente estaremos ya zarpando a la montaña de Guerrero y entonces está todo el equipo de Rompeviento TV, incluido el periodista Ernesto Ledesma, están allá abajo, están ya haciendo los últimos preparativos para zarpar y pues nos vamos alrededor de 21 personas. Querida Jesús, el próximo año vamos a decir, Jesús, a que venga con nosotros a la montaña de Guerrero. Estaría muy bien, creo que es un gran trabajo el que están haciendo, porque hemos hablado en algunas ocasiones con algunos compañeros abogados del papel social del periodismo, ¿no? Y bueno, siempre decimos, eh, habemos una corriente que habla del periodismo para hacer la denuncia, que tengamos la capacidad de indignación cuando los abusos se cometen y entonces poder reportearlos, perdón, pero hay otra parte que generalmente dejamos trunca o le falta esa cuarta pata a la mesa que es la reparación, algo así como la reparación del daño, ¿no? O sea, ir más allá, que es lo que ustedes están haciendo, este trabajo en la montaña, ir más allá de la denuncia, llevar medicamento, llevar atención médica en la medida de sus posibilidades, ser un foco, un líder de opinión que pueda tener la capacidad de convocar a donaciones y de gente que se quiera sumar para atender a la gente más necesitada, a la gente más vulnerable. Y creo que esa es una parte del periodismo que generalmente no realizamos porque algunos en muchísimas ocasiones hemos tenido esta gran duda, ¿no? De si somos activistas o somos periodistas. Yo en lo personal soy 100% periodista, pero gente como Ernesto, antes de ser Ernesto, y lo comentamos en alguna ocasión, antes de ser Ernesto un reportero, un periodista, yo lo conocí como reportero, como Ernesto activista. Entonces, él sí tiene esta mezcla que es hacia donde finalmente tendríamos que ir los reporteros, los periodistas, sin dejar de tener siempre una visión que pudiera ser neutral para poder tener esa capacidad de ver las dos partes, ¿no? Pero eso de ofrecer soluciones, creo que es un gran orgullo pertenecer a Rompeviento, o ya de por sí lo era. Hoy con este trabajo que están haciendo desde hace un año, hoy por segunda ocasión, es verdaderamente un halago estar con ustedes y que tú te hayas sumado también a todo este proyecto, Violeta. De verdad que me enorgullece estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias, querida Jesusa. Realmente algún día platicamos, ¿no? En este seminario y en otros espacios hemos platicado, ¿no? Desde mi perspectiva,
¿para qué sirve, por ejemplo, la academia? ¿Para qué sirve también las investigaciones que se hacen desde la universidad? Pues, y por eso yo me enamoré de la UAM Xochimilco, ¿no? Que Así partimos es. de esta realidad y hay que ir a transformarla, ¿no? No solamente, y como decía Marx, no solamente se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Y por eso yo quiero seguir ahí en la UAM Xochimilco, pero también por eso comparto, ¿no? Comparto con este medio independiente que es Rompeviento TV, pues que hay coincidencia en esto, ¿no? De que uno de los grandes objetivos del periodismo y de la academia, desde mi perspectiva, Jesús, sé que debe de haber muchas corrientes también dentro del periodismo, pero es contribuir también en la transformación de estas realidades que vivimos a nivel nacional y mundial. Y bueno, pues si podemos contribuir con un granito de arena, con esta acción y con otras acciones y con otras ya también en términos de investigación que puedan ser elementos fundamentales para algunas iniciativas, ¿no? Pues entonces estamos muy contentos de poder hacer esto y sobre todo también hacer una alianza. Y ya les hemos compartido, querida Jesusa, que por ejemplo vamos a firmar un convenio con la UAM, ¿no? Así La es. UAM también va a firmar un convenio con el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y con Rompeviento TV, y pues nosotros como parte, ¿no? Ujú. De este medio de comunicación independiente Rompeviento TV, pero también como parte de la UAM. Así es que eso me parece a mí muy interesante también comentarlo y a partir de lo que dices. Así es que el año que entra, Jesusa se va a ir con nosotros. Ah, no. Pues me encantaría, créeme que me encantaría, sería también volver a recordar lo de hace más de veintitantos años que fue lo de Chiapas, ¿no? Que también ese fue parte del trabajo. Mira, déjame decirte que la mejor maestra que tuve yo en la universidad, acá en la UABC, se llama Lucia Ortega y justamente ella iba saliendo de la UAM Xochimilco porque verdaderamente la UAM Xochimilco es una gran universidad que tiene ese compromiso, ¿no? Digo, no podemos dejar de también aplaudir lo que hace la Ibero con este trabajo en las comunidades y todas, ¿no? Pero la UAM Xochimilco es lo que a mí me tocó, ser una beneficiada con esa maestra que tuve tan buena, Lucio Ortega, que por cierto se acaba de jubilar, pero una gran maestra egresado de la UAM Xochimilco. Ojalá y tú me hubieras dado clases, me hubiera encantado, sobre todo de economía, que lo explicas tan fácil que es entendible la economía contigo. No, pues muchísimas gracias, querida Jesús. Yo siempre he pensado también, si regresara un poquito el tiempo, fíjate, Jesús, que también me hubiera encantado estudiar de manera paralela periodismo, ¿no? Ya ahora que me he metido en esto, que no soy periodista, soy economista, siempre estoy diciendo, no soy periodista, soy economista, siempre estoy diciendo, ¿no? Pero me hubiera encantado, ¿no? Estar también en el periodismo y también pues hubiera sido un privilegio tenerte también a ti como maestra y ahora muchos otros periodistas que he ido conociendo. Ya les platicaremos. Ayer tuvimos una experiencia ahí con otros periodistas en la UAM Xochimilco. Ya luego les estaremos platicando de esto que está por lanzar la UAM. Y bueno, pues también ir conociendo este otro mundo que es todo un mundo también de aprendizajes para mí y que estoy muy contenta, querida Jesús. Querida, Bueno, si estás de acuerdo, vamos a entrar a estos temas. Son varios temas. ¿Por dónde quisieras iniciar? No sé si quieres iniciar por lo de Michoacán o quieres iniciar. pues mira, sí me gustaría abordar el tema de Michoacán porque sigue siendo un asunto para todo México, el punto de inflexión, ¿no? Fue el punto de inflexión Michoacán cuando aquel terrible inicio de la guerra en Aguililla, ¿no? Con Felipe Calderón, fue el punto de inflexión cuando Enrique Peña Nieto decidió armar a las autodefensas y varios autodefensas terminaron formando parte de lo que serían grupos criminales locales, ¿no? Que hoy están muy fortalecidos y que de una u otra manera se fueron coludiendo con grupos tan poderosos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero también Michoacán es el origen Mm. del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un cártel que si quieres ahorita pasamos a eso, pero
un cártel que está, todo parece apuntar que hacia allá va parte de la agresión que sufrió Carlos Manso y que terminó con su vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad ahora que tiene la presidenta de poder hacer valer eh, lo que ella ha defendido, ¿no? Que no se va a regresar justamente a estos dos tipos de decisiones para acabar con el crimen organizado y que sí funciona la inteligencia de la mano de atender las causas sociales que fueron las que inició Andrés Manuel López Obrador, que sí pueden funcionar. Hasta ahorita, desgraciadamente, el poder corruptor del crimen organizado, la propia situación económica del país desde hace varios sexenios, también lleva muchísimo a que la gente opte, ¿no? Por, aunque sea tener unos pocos años de vida, pero bien, ¿no? A cambio de poder llevar en algunas ocasiones, porque tampoco tendríamos que satanizar ahora que ya oficialmente se dio a conocer que es un menor de edad la persona que le quitó la vida a Carlos Manso. No podemos satanizar tampoco a los menores de edad, ¿sí? Y hay una realidad detrás de ello, de por qué se inclinan hacia el crimen organizado. Y lo vimos también en Guerrero, o sea, Guerrero y Michoacán colindan y son dos estados que se ha llevado durante décadas a menores de edad a participar en el crimen organizado, ¿no? Ahora, hay varios puntos de vista, varias aristas desde las cuales se puede abordar este tema. He estado viendo lo que ustedes han analizado el día de ayer con la mesa imposible, que sí fue posible, ahora la imposible fue la de hoy, ¿no? Sí, sí. Pero una también de las aristas que a mí me gustaría mucho tocar es esta convocatoria que se está haciendo para el día 15 de noviembre con el lema de México Libre al final de la frase que tienen en la parte de abajo de este cartel que han dado a conocer y que se ha estado moviendo muchísimo en redes. A mí me llama mucho la atención la frase esa, el fraseo más bien que hacen al final, porque como tú recordarás, yo cuando la vi decía México Libre, a ver, ¿dónde lo he escuchado? ¿Dónde, no? Y pues inmediatamente te remite al partido político de Margarita Zavala y Felipe Calderón cuando intentaron lanzarla como candidata presidencial a Margarita Zavala, justamente fue México Libre, ¿no? O también te remite al Frente Cívico Nacional, que hoy está siendo encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, un personaje del PRD que también formó parte de todo este grupo de los chuchos, que justo cuando estaba Felipe Calderón Hinojosa y el PRD estaba sumamente fuerte en la Cámara de Diputados, lo recuerdo perfectamente bien, estaba muy fuerte y estaba la disputa entre si se quedaba como dirigente nacional Alejandro Encinas, que era parte de la corriente de Andrés Manuel López Obrador, o se quedaba la corriente de los chuchos porque la encabezaban Jesús Ortega y Jesús Zambrano, por cierto, Zambrano, ex líder de la Liga 23 de septiembre, eh, a quien le apodaron el comandante Tragabalas porque se le quedó, recibió en alguna ocasión un disparo en su cara, ¿no? Eh, bueno, pero ellos estaban pretendiendo quedarse con el partido y fue todo un movimiento que hubo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde Felipe Calderón metió la mano y finalmente, por decisión de los ministros de el Tribunal Electoral, deciden que la dirigencia se queda con los chuchos y ahí es donde empieza el declive del PRD. Guadalupe Acosta Naranjo formaba parte de esta corriente y empieza el declive, vendría luego la salida de Andrés Manuel López Obrador, de Alejandro Encinas y toda la historia que ya conocemos, pero este Frente Cívico Nacional también tenía parte del lema, tiene parte del lema de México Libre, ¿no? Entonces,
a mí me llama mucho la atención que surja este fraseo en esta convocatoria nacional, en esta narrativa tan pareciera que están haciendo el 1-2 con todos los medios locales. Yo discutía con algunos, bueno, platicaba con algunos periodistas que se sorprendían por esta gran convocatoria y decían que era espontánea. Yo lo que decía es que puedo considerar espontánea una convocatoria a nivel local, ¿no? Como la carnita asada que se hizo aquí en Mexicali para repudiar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, por cierto, del partido Morena, pero a nivel nacional me parece tan complicado que se haga de una manera espontánea. O sea, tiene que haber una dirección y es ahí a donde quiero llegar, Violeta. ¿Qué hay detrás de esta convocatoria que eh, tiene como punto de partida o tiene como pretexto el reclamo, la revocación de mandato luego de los acontecimientos donde pierde la vida a Carlos, donde le quitan la vida a Carlos Manso? Entonces, ¿qué hay realmente detrás en un mundo como el que estamos viviendo, donde es muy, muy fácil contratar toda una granja de bots y poder estar haciendo estas convocatorias y luego que la quieran también hacer un símil con lo que ocurrió en Nepal, que fue totalmente violento, que fue, creo que fue uno de los cambios de gobierno más violento que hemos tenido en los últimos años a nivel del mundo, ¿no? Otros no han sido tan violentos. Ha habido una violencia permanente, como en Siria, por ejemplo, ¿no? Que fue de manera constante hasta que finalmente terminaron sacando a Bachar de Siria. Pero en el caso de Nepal, donde hubo este anime que se utilizó, ahí lo están viendo en pantalla, este anime, esta bandera que se utilizó, ondear, que tiene todo un significado entre los jóvenes y dicen que fue un llamado por la generación Z. Hoy también dicen aquí en México que es un llamado por la generación Z a esta revocación de mandato, cuando recordemos que la revocación de mandato también tiene un periodo, ¿no? O sea, es después de los 3 años. Existe una ley para realizar esta revocación de mandato. Al igual que Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum también ha dicho que se va a someter en su momento, si así lo desea la población, porque también la ley marca que puede ser a partir de los 3 años. Entonces, eh, quieren quien esté detrás, que no creo yo que sea la generación Z, que por cierto, uno ve también en la plataforma de X cómo se han estado deslindando muchísimos jóvenes de la llamada generación Z, de que ellos no están convocando, que está siendo utilizado el nombre con el cual se refieren a ellos. Y habría que ver también quiénes serían hoy los de la generación Z. Son justamente los jóvenes que nacieron por ahí del año 2010. O sea, son los huérfanos de la guerra de Felipe Calderón. O sea, difícilmente uno, uno pudiera pensar que eh, la generación Z, que fue víctima, estos daños colaterales terribles que tuvo la lucha contra el narco de Felipe Calderón, serían los que hoy estuvieran convocando a un movimiento que finalmente tiene tintes violentos. Por ejemplo, aquí en Baja California hay algunos carteles ya que se están haciendo donde dicen que lleven palos, que lleven gasolina. O sea, es lo que yo estoy sintiendo ahorita, es que una, no es espontánea; dos, no podemos enmarcarla como una convocatoria de la llamada generación Z, de estos jóvenes que nacieron que no tienen nada de análogos y nacieron con todas las plataformas, el Internet, y además que no es una manifestación en busca de la paz, es una manifestación que pretende incendiar más el ambiente, caldear más los ánimos. Y a esto también sumaría, Violeta, el tema de los transportistas, todas estas movilizaciones. Cuando ocurre un evento tan trágico como el de Carlos Manso, que llama la atención
por el tipo de figura de este personaje, que además él estuvo en algún momento en Morena, fue diputado federal por Morena, desde ahí cuestionó y dijo que la situación que vivía Michoacán fue originada, más bien fue potencializada con la intervención del ejército con la guerra contra el narco, como lo estamos viendo ahí en pantalla en aquel momento, pero también tenemos la última conferencia que dio él, donde habla de Morena, donde habla de Leonel Godoy, donde nosotros sabemos que hubo un diputado que fue llevado hasta la máxima tribuna, que se llama Julio César Godoy, hermano de Leonel Godoy, vinculado con la familia michoacana, grabado también con líderes de la familia michoacana, vinculado fuertemente con la Tuta, que ya tiene algunos años en prisión, uno de los líderes de esta agrupación criminal, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que pareciera que pretenden incendiar. Cuando ocurren este tipo de eventos, siempre la oposición, a falta de argumentos que hagan a la gente voltear a verlos y decir si son una opción electoral, lo que hacen es recurrir a hechos catastróficos que ocurren en algún momento, ¿no? Y que dan por culpar o responsabilizar al 100% al gobierno federal. Con eso empezaría, me estoy extendiendo mucho, pero estoy aprovechando que nada más estoy yo, que no tengo Sí. hoy a mi partner, ¿no? Entonces, por eso lo estoy haciendo, pero creo que hay que, siempre cuando se hace una convocatoria, una manifestación, como reporteros tenemos la obligación de tratar de ver qué hay detrás, quiénes están convocando, quiénes están financiando. Sabemos lo que es una manifestación espontánea, que es con cartulinas, y cuando ya está muy planeada, vemos de repente estas lonas muy bien hechas donde dice fuera determinado personaje político, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien antes de poder participar en alguna manifestación, ¿no? Es distinto, por ejemplo, cuando se hizo aquella manifestación blanca que estaba Andrés Manuel López Obrador entonces en la regencia, bueno, ya no era regencia, pero todavía creo que empezaba a ser jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estaba muy bien identificado que era un grupo de personas de una cierta clase política y de una inclinación o una simpatía política, ¿no? Ahí sí había una claridad, pero ahora en este caso es una mezcla que puede llevar a un estallamiento y también puede ser pretexto para desestabilizar. Luego entonces es necesaria una intervención del hermano mayor, el Big Brother, que es Estados Unidos, ¿no? Y que sabemos que quienes han estado llamando a esto son justamente funcionarios electorales, me refiero a funcionarios porque un diputado y un senador también son funcionarios, han estado haciendo el llamado a que sería bueno una intervención por parte de los norteamericanos. Muchísimas gracias, Jesús. Tocaste muchísimos puntos, muchos puntos y entonces yo quisiera regresar también a algunos de ellos. Tocaste, por ejemplo, el parte del contexto histórico de Michoacán, ¿no? Que yo recomiendo, además de la mesa imposible que tuvimos el día de ayer, que fue posible, como dices, el día lunes le hicimos una entrevista al doctor David Barkin. Ese Sí, la día escuché. entonces recomiendo mucho esta entrevista, esta otra perspectiva que me parece también muy interesante. El doctor David Barkin lleva ahí pues muchas décadas viviendo Sí. en Michoacán y tiene también ahí varios trabajos y análisis que ha hecho. Y el contexto que también se ponía aquí a discusión el día lunes, querida Jesusa, pues es en un contexto amplio también de lo que transcurre en Michoacán en torno pues a la tala ilegal, a la minería ilegal, a la defensa en algunos lugares del territorio frente a las mineras, pero también la producción, y era donde se detenía el doctor David Barkin, la producción por ejemplo, del aguacate, de las berries, de limón, todo Ujú.
uso que han hecho del agua los empresarios agrícolas, pero a eso se suma, ¿no? Se suma lo que ha estado también comentando la presidenta esta semana y que también lo platicábamos el día lunes, pues no solamente es el abuso hacia el agua y entonces el despojo también de este recurso para otros territorios, sino el trato y el maltrato que se da también dentro de estos campos agrícolas donde se producen Así eh, es. estos productos para la exportación y que también ahí me parece que nos podemos detener un poco, además de este contexto, y que también a este se suma el puerto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que no es menor, Así que es. también ahí ha tenido un papel fundamental. Pero si yo me quisiera centrar, querida Jesús, en estos temas y en el tema también de este plan que ha lanzado la presidenta, ¿no? Que es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Y hay tres rubros y uno de ellos, decíamos, nos llama mucho la atención, pero o los tres ejes. El primero es seguridad y justicia. El segundo es desarrollo económico con justicia y el tercero es educación y cultura para la paz. Y en este segundo eje, que es el tema económico, pues realmente nos parece muy importante, y ahí ya te daría la voz, querida Jesús, que el primer tema que se pone en este eje de economía sea también la situación que viven las y los jornaleros, justo a propósito de que nos vamos a ir a la montaña de Guerrero, pero la situación que viven las y los jornaleros que también deben de ser transformados, y aquí se habla también en términos de que se vivan otras condiciones y de que se pueda mejorar también pues, los salarios, pero sobre todo esta relación que hay. ¿Qué podríamos decir de estos elementos, querida Jesús? Fíjate, Violeta, qué importante es este tema de la economía en todo este entorno, este segundo punto que menciona la presidenta, porque, bueno, sabemos que Michoacán lo acabas de decir, es un gran productor de aguacate, están los aguacateros, los limoneros, todas estas producciones, pero cuando inicia o los orígenes del cártel de Jalisco Nueva Generación, la familia Valencia, los hermanos Valencia, inician justamente con uno de los personajes de la familia, que es Cornelio Valencia, y que le llamaban los Reyes del Aguacate, ¿no? Ujú. O sea, también ellos salieron de la producción del aguacate, y luego también vemos estas grandes cantidades. Qué importante es para Estados Unidos esta producción del aguacate también. Le implica varios millones de dólares en ciertas temporadas, ¿no? El ingreso y también, evidentemente, el gran beneficio para los aguacateros. Entonces, el aguacate ha sido este oro verde ahora, ¿no? Eh, que aglutina a su alrededor, ¿no? En este afán de querer controlar y del crimen organizado, aglutina o tiene a su alrededor una serie de elementos que van desde la extorsión, que van desde la propia producción de los integrantes del crimen organizado, producción de aguacateros, desde el robo de tierras, quitarle las tierras a gente que se dedica a la producción para que entonces pase a manos del crimen organizado, el robo del agua también, como tú bien lo mencionas, el uso faccioso que se utiliza por parte de algunas organizaciones y que incluso de organizaciones que tienen que ver con el agua, algunos distritos de riego también, que ceden ante las presiones o lo hacen por colusión con grupos criminales, pero finalmente ceden en el manejo del uso del agua, ¿no? Para que los beneficiados sean el crimen organizado. Y también, por supuesto, quienes están cosechando, sembrando y cosechando esta fruta del aguacate, ¿no? Que son los jornaleros. Ahora, ¿por qué la gente se va a trabajar a tempranísima edad? Porque se requiere, porque no alcanza, ¿no? Porque durante años y años han sido estados muy abandonados, Oaxaca, Michoacán, Guerrero,
y toda la zona de Tabasco, Veracruz, Chiapas, ¿no? Son estados que han estado abandonados durante muchísimos años, más en comparación con otros, ¿no? O sea, por eso decían que en el norte se producían los impuestos, se pagaban los impuestos y se mantenía la gente del sur. No, no es eso. Lo que pasa es que los gobiernos daban siempre preferencia a impulsar las economías del norte y olvidarse de las economías del sur, sureste y en este caso de toda la zona caliente, ¿no? Y entonces la gente, los niños se tienen que ir a trabajar, dejan la escuela y hoy que ya estamos viviendo todo este proceso, porque en la presencia del crimen organizado tiene distintas etapas, ¿no? Y ahorita estamos ya en la etapa del reclutamiento justamente de muchísimos de las personas, de los menores de edad que participaban o participan como jornaleros y que no les alcanza. Entonces dicen, bueno, prefiero que me pagues 2,000 pesos a la semana o 3,000 pesos a la semana por irme de gatillero, ¿sí? Y no quedarme jornadas larguísimas, ¿no? Con un salario muy exiguo, con un ingreso muy, muy pequeño que no me alcanza. Cuando cuando ocurrió lo de Tlatlaya, aquella ejecución de integrantes de la familia michoacana justamente, y gatilleros que se había llevado el famoso Pez, hermano del Fresa, estos dos líderes del cártel de la familia michoacana, los jóvenes que habían sido ejecutados por parte del ejército, eran justamente menores de edad, muchísimos, ¿no? Entonces, no es una novedad bueno, Tlatlaya colinda con Guerrero para ubicar a la audiencia y fue parte de esta segunda etapa de Enrique Peña Nieto de cómo atacar o pretender acabar con los grupos criminales, ¿no? De toda la zona. Y eran jóvenes y platicando con las esposas, también jovencitas y en alguna ocasión con madres de estos jóvenes que fueron ejecutados en aquella ocasión que estuvimos allá, nos decían, ¿no? Que había un motivo por el cual se habían ido a trabajar. Algunos con el crimen organizado habían optado por esta decisión, lo habían hecho conscientes y otros habían sido secuestrados, ¿no? Recuerdo muy bien el caso de uno de los muchachitos que trabajaba en la bodega Aurrera de Guerrero, de Arcelia, que es este municipio que colinda con el Estado de México, que es de Guerrero, Arcelia. Entonces, nos decía su pareja, bueno, a él lo secuestraron, se lo llevaron a entrenamiento, menor de edad, logró escapar en algún momento y volvieron a ir por él. O sea, pareciera ser que no hay escapatoria en todas estas zonas y lo mismo ocurre con los jóvenes jornaleros, ¿no? O, ¿por qué no nos vamos a la otra parte también, Violeta? Que es cuando estos jornaleros que ya tienen un expertise, ¿no? Porque también hay que tener un manejo privilegiado de tus dedos, de tus manos para no dañar la fruta, ¿no? Hay que tener cierta delicadeza en algunos momentos con ciertos cultivos, las berries, por ejemplo, ¿no? Y entonces, con esta expertise, muchos van yéndose a otros estados a también hacer esta pizca, ¿no? De alguna de las frutas. Y en ese viaje también son cooptados también por otros integrantes de otros grupos criminales en otros estados, cuando se van a Sinaloa, cuando se van a Baja California, ¿no? O sea, pareciera que los jornaleros no tienen escapatoria, se muevan de Michoacán y se muevan a otra zona donde van a piscar, siempre hay un grupo criminal que ahorita está al acecho, ¿no? Entonces, yo creo que esto de
meter esta parte económica como parte del plan de la doctora Claudia Sheinbaum, claro que es bueno. Leía yo a uno de los reporteros que, que también me van a decir, bueno, ¿y por qué lo lees si Mm. no estás de acuerdo con él? También llega a tener información privilegiada, hay que decir, lo que es este, uno de los grandes eh, cabezas de los montajes, ¿no? Y él decía, no, es que es ¿Pero quién igual, es? ¿Quién es? eh, ¿Quién? Loret de Mola, el Ah, del Loreto. montaje, ¿no? Ah, ya, Decía, sí, sí. es que es igual el plan de Felipe Calderón, el plan de Enrique Peña Nieto, el plan de Claudia Sheinbaum. Tienen los mismos ejes, es educación, economía y paz. No, no es igual, porque en la parte de justicia, por ejemplo, ya no tenemos un tribunal, igual hubo una reforma. En la parte de economía, como tú bien lo comentaste ahorita, ha habido aumentos de los salarios mínimos han ido incrementándose, el manejo de las tasas de interés también tiene un efecto, ¿no? Sí. En estas zonas, justamente, o sea, no podemos siquiera comparar cuando tienes unas líneas que como parte del régimen económico son distintas a las que estuvieron ejecutando tanto de Enrique Peña Nieto hacia atrás, ¿no? De Enrique Peña Nieto hacia Miguel de la Madrid, que es el mismo con algunas pequeñas diferencias. Entonces, no, pueden ser los mismos temas, pero no la situación, la realidad económica, social, política que estamos viviendo hoy y en cada momento, evidentemente, que es distinta, ¿no? Pero la que estamos viviendo hoy, después de 6 años de un cambio, bueno, ya 7 con el primero de Claudia Sheinbaum, 7 años con un cambio de política económica, evidentemente que tiene que ser distinta. Por lo tanto, no puedes decir que es un símil a los programas con los cuales se ha pretendido apaciguar la presencia del crimen organizado. Y digo pretendido porque no sé qué tanto está involucrado los gobiernos. Ahora, Michoacán, también esa es otra arista, Violeta. Michoacán y Guerrero fueron de los, hasta lo que yo tengo conocimiento, por lo menos lo que a mí me tocó vivir en la Cámara de Diputados durante los 17 años que la cubrí, fueron los estados que más evidente estaba la mezcla de la narcopolítica, ¿no? Y estoy hablando de todos los partidos políticos, estoy hablando de PAN, de PRI, de Partido Verde, del PRD fuertemente. O sea, cada partido que llega al poder, obvio que el crimen organizado va a tratar de cooptarlo y en Michoacán y Guerrero fue donde más fue o donde se evidenció más rápido esta presencia. Esa es otra lista que tendríamos que también estar analizando en el caso de Carlos Manso, ¿no? Sí, sí, así es, querida Jesús. Y un último punto antes de pasar también a otro tema sobre finalmente, una vez que lo asesinan y que tú decías que también eso requiere un análisis profundo de que es un menor de edad y decíamos, hay similitudes que nos comentaban algunos compañeros y algunas compañeras de Colombia que queremos mucho y que han estado haciendo análisis de algunas similitudes de lo que también, cómo hayan sido ejecutados algunos de los candidatos por menores de edad. ¿Eso tú lo Sí, verías también así? sí, claro que sí. Pero mira, cuando Enrique Peña Nieto estaba en campaña, que me tocó cubrir junto con José Gil Olmos, hacíamos el 1-2. Él se iba a la campaña una semana y yo me quedaba en el PRI cubriéndolo y luego hacíamos el cambio, ¿no? Me tocaba a mí ir a la campaña, a terreno, y él se quedaba cubriendo el PRI. En ese periodo, que fueron algunos meses, Enrique Peña Nieto tenía un asesor que era el general Naranjo. El general Naranjo, colombiano, fíjate, el general Naranjo fue el artífice de lo que después llevaría a cabo Alfredo Castillo.
El general Naranjo, este personaje colombiano, su idea de acabar con el crimen organizado en Colombia fue armar a las autodefensas Ujú, allá en Colombia. Una vez que se instala ya en el gobierno Enrique Peña Nieto, pues se echa en marcha todo esto que terminó en una verdadera masacre, crisis, y ahí tendríamos que hablar de Mireyes, tendríamos que hablar del abuelo que terminó yéndose con creando un cártel llamado Los Viagras, ¿no? Por eso te digo, es muy complicado Michoacán, pero fue justamente un general colombiano el que llevó esta idea, la puso en práctica Enrique Peña Nieto y generó un ingreso de armas espeluznante a Michoacán, armas que por cierto, pues terminaron siendo ejecutados algunos políticos, en este caso de Manso, que ya esa arma nos dijeron que ya había participado en otros crímenes, ¿no? Pero era también esto, que los menores de edad allá en Colombia, cómo empezaron a participar también para estas ejecuciones, porque es una de las aristas con las que pueden amarrar más fácil el crimen organizado a los pequeños. ¿Por qué? Porque entonces el tipo de leyes que tenemos en México, llegas a los 18 años y entonces ya te pueden juzgar como un adulto. Hasta en tanto eso no ocurre, entonces te mandan a un centro y luego ahí purgas tu pena, que es estar en un centro, ¿no? No en una cárcel, sino en un centro donde tienes relativa libertad, ¿no? Me refiero, estás conviviendo en una especie de casa, ¿no? Ahí tienes a los jóvenes, entonces no te preocupes, vas a salir libre si te agarran. Eso, si no te matan. Uno de tus invitados también hablaba de los asesinos kamikazes, ¿no? Que saben que los van a matar, ujú. saben que no van a tener escapatoria, ¿no? Entonces es una, imagínate qué está pasando por la cabeza de un joven que está consciente que lo van a matar. Pues está pasando por su cabeza una serie de drogas con los que los llenan, porque cuando son reclutados por el crimen organizado, una de las primeras cosas que hacen es darle drogas, mantenerlos en un adormecimiento, volverlos adictos. Y entonces a cambio de también es que obtienen y realizan ciertos actos. Y efectivamente tenemos un símil muy fuerte, pero esta línea de comparar, antes decían, es que México se está colombianizando, como si la palabra Sí. colombianizar fuera negativa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Enrique Peña Nieto sí trajo a un personaje que puso en marcha, dirigió junto con Alfredo Castillo, dirigió todo este tema de armar a las autodefensas y luego eso las hizo que se convirtieran en cárteles locales, que hoy son de los cárteles muy fuertes, muy violentos y que también generaron muertes. Hipólito Mora, ¿no? A final de cuentas, durante cuántos años lo estuvieron persiguiendo algunas autodefensas que terminaron siendo integrantes del crimen organizado y sí, pues forma parte de toda esta política que se aplicó en Colombia para poder a, aminorar la presencia del crimen organizado. Entonces sí hay muchas similitudes porque para los integrantes o las cabecillas del crimen es muy fácil convencer a, a un menor de edad, ¿no? Son la carne de cañón, a final de cuentas, ¿no? Son niños desechables, son niños que no valen para ellos absolutamente nada. Y para los gobiernos, quienes han estado encabezando los gobiernos, pues tampoco valían nada, como por ejemplo Enrique Peña Nieto, quien se atrevió a aplicar este tipo de políticas que, por cierto, fue muy criticada por el general Daguajare, que estaba totalmente en contra. El general Daguajare estuvo en un principio en la campaña de Enrique Peña Nieto. A mí me tocó platicar con él y estaba en contra de esa política del general Naranjo. ¿Y dónde terminó el general Daguajare? Encarcelado. O sea,
Enrique Peña Nieto lo encarceló y le dio toda la voz al general Naranjo, ¿no? Para empezar, para continuar y terminar de descomponer Michoacán. Ujú. Híjole, pues realmente todo un análisis ahí muy profundo que haces, querida Jesús, y con otra vez con muchas, muchas aristas. Antes de pasar al otro tema, también habías abundado sobre la marcha y esta convocatoria que se está haciendo para el 15 de noviembre, de este sábado de mañana en 8, ¿no? Pues hay un tema aquí también que se habla en torno de la libertad, ¿no? De esto que tú decías y de una convocatoria que incluso pues tiene también este elemento, pero que nos recuerda, ¿no? Y ahí también es parte, hablando de México Libre, pues nos recuerda también estas frases que han estado emitiendo algunos personajes de derecha y de ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, pienso en Milei que pues cada vez que él habla, ¿no? Habla también de toda esta libertad que da el capital, ¿no? El ser empresario frente a todos estos obstáculos, dice él, del Estado y frente a todos estos diques que va poniendo y que hay que destruirlos, ¿no? ¿De qué libertad estamos hablando cuando hacen esta convocatoria de México Libre? Hacia dónde van estos manifestantes que ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo se pone acá en la Ciudad de México el 15 de noviembre, querida Jesús. Fíjate que ahorita que estabas hablando, pues, lo primero que se me vino a la mente fue justamente eso, que cuál es la connotación, cómo es utilizado un término tan, eh, 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 como un grupo de personas podemos ver la palabra entender, perdón, entender la palabra libertad, libertad de acción, libertad a poder luchar por ciertos derechos, ¿no? La libertad de manifestarte, la libertad de hablar, la libertad de tengo la libertad de trabajar para obtener una mejor vida, la libertad que tienen que hemos estado luchando siempre las mujeres, ¿no? Por Ujú. derechos. Tengo la libertad por buscar mi derecho a trabajar, tengo la libertad de buscar mi derecho a ser libre, independiente, reconocida por mi trabajo, no porque soy mujer, entonces valgo menos o me deben de pagar menos, etcétera, ¿no? O cómo lo pueden ver la libertad a tener um, este pago de impuestos que no sea impositivo, o bueno, todos los impuestos son impositivos, su propia palabra lo dice, es un absurdo lo que estoy diciendo yo también. O sea, me refiero más bien a este derecho, que lo ven como un derecho de no me cobres tantos impuestos y yo tengo la libertad de poder decidir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Para la gente. ¿Por qué? Porque yo soy el pensante y entonces la gente que no tiene ingresos no tiene el conocimiento. Y yo que estudié en determinada escuela, en determinada universidad, entonces yo sí tengo esa capacidad de tener esa libertad. Entonces, ¿cuál es la libertad de la que ellos están hablando? Porque tú dijeras, bueno, eh, hablemos de derechos o hablemos de libertad. No hay en México ningún dique, por lo menos legal, para no ser libre, ¿sí? Hay prácticas que te impiden o te frenan tu libertad. Entonces, creo que lo que está tratando de manipular esta convocatoria, cuando hablan de libertad, es que esos diques que nos está poniendo el gobierno porque no atiende, no acaba con el crimen organizado, nos está frenando nuestra libertad a tener derecho a una vida tranquila, educación, trabajo, a andar por las calles, que mis hijos anden se vayan y regresen sanos y salvos cuando salen de casa, o sea,
es un manejo muy faccioso de la palabra libertad. Y siempre, siempre que ocurren actos catastróficos, ya sea de la naturaleza o ya sea provocados por el humano, la parte de la derecha te va a poner la palabra libertad y te la va a manipular. Entonces hay que ver cuál es el significado de ellos de la palabra libertad. No es la misma, evidentemente, en la práctica que los que estamos del otro lado, de la gente que no formamos parte de la derecha y que tenemos otro tipo de ideología, ¿no? O incluso las aspiraciones pueden ser iguales. O sea, yo tengo mi aspiración es tener salud, tener educación, tener derecho a viajar, tener derecho a divertirme, tener derecho al trabajo, pero las aspiraciones pueden ser las mismas. Pero el punto de vista desde dónde voy a utilizar esa aspiración es totalmente distinta porque la derecha ve estas aspiraciones o esta libertad para poder concretar esas aspiraciones de dominio. O sea, yo tengo todo este derecho para poder ejercer el dominio sobre los que no, no pueden, o son ignorantes o no tienen la capacidad o no deben tener esa libertad. ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente y entonces yo soy el dueño del medio de producción y entonces ellos tienen la libertad de ser trabajadores. No tienen la libertad de ser los dueños, que sean los que dicten las reglas de cómo manejar, por ejemplo, una empresa, ¿no? No sé si me estuve escuchando Sí, sí, al final. te Ok. escuchamos muy bien. Sí, de repente Es, se bajó un poquito el volumen, pero te escuchamos muy bien, Sí, es Jesús. que se me cayeron los, los, Sí. los audífonos. Oye, Entonces, oye, creo que estos términos de las palabras son manipulados siempre en todas las manifestaciones, como tú bien dices, ¿no? Esto de viva la libertad, carajo, de Milei también tenía otra connotación, pero fue utilizada y fueron engatusados los ciudadanos, ¿no? Que hoy están arrepentidos y que hoy los vemos llorar de que nuevamente haya ganado Milei, su partido, que no sabemos realmente si fue fraude o no fue fraude, pero bueno, fueron engatusados. Hoy también es que ese término de libertad es tan fácil de manipular y tan fácil de atraer gente que yo creo que Violeta, habrá muchísimas personas que van a ir a la manifestación con este deseo de, de realmente sentirse libres y no ven si son o no manipulados, no se detienen a pensar quién está detrás de estas convocatorias, ¿no? El que está detrás de la convocatoria es el que va a utilizar para su beneficio esta movilización. Creo que mucha gente bien intencionada, porque evidentemente, y no lo podemos negar, hay gente que está cansada, hay gente, y te lo digo aquí en Baja California, como ya estoy, o sea, nunca me había tocado, no es lo mismo la Ciudad de México que un estado donde puedes convivir prácticamente con gente que es allegada al crimen organizado, porque los conociste desde chiquitos, porque finalmente en ciudades pequeñas casi todo el mundo se conoce, entonces no es lo mismo tener tan cercano el crimen organizado en un estado que en una ciudad como la capital del país, ¿no? Entonces creo que mucha gente sí está viviendo esta sensación de inseguridad. Sí hay zonas, por ejemplo, te lo puedo decir, aquí en la zona de La Rumorosa, que es esta parte más alta de Baja California y que divide a la capital Mexicali, o separa, perdón, la capital de la ciudad de Mexicali, de Tijuana y de Tecate, es una zona donde la gente se está autoimponiendo el toque de queda, ¿no? A las 6 de la tarde y ahora que ya empieza a oscurecer cerca de las 4:30, entre 4:30 y 5 de la tarde, que ya oscurece aquí en Mexicali, por ejemplo, en el Valle, la gente hace 2 años, un año, también
se autoimponía el toque de queda. Entonces, sí es real que hay una inseguridad en ciertas zonas, sube y baja, sube y baja. Hay momentos en que ya la gente se siente más segura. Entonces, desde este sentido de libertad, es que mucha gente de manera real va a acudir a esas manifestaciones. Y eso es justamente lo que utiliza quienes están detrás, esa necesidad que tienen de sentirse libres, de sentirse seguros, ¿no? Que la utilizan para obtener un beneficio político, ¿no? Que es revocación de mandato y estar en contra de la actual administración federal. Ujú. Sí, ahorita que te escuchaba hablar, ¿no? De esta parte también de el capital tiene su concepción de libertad, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la etapa que nos ha tocado vivir muy dura, durísima, en la etapa neoliberal, pues toda esta parte, recuerdo algún texto, que tú también lo has de recordar, que hizo Salinas de Gortari, este de libertad, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Liberalismo social, este texto que hizo, y hablaba de una gran cantidad de conceptos de libertad y atrapaba a mucha gente, yo recuerdo. Claro, Era libre mercado, ¿no? Y lo otro, pues que en este sistema, en este régimen de acumulación, eres libre, libre de ser explotado, ¿no? así Libre es. de ser tu fuerza de trabajo y que ellos hacen un símil también en algunos momentos, varios y varias economistas, ¿no? De decir, ah, claro, pues no somos esclavos, somos libres, ¿no? Ajá. Es otra forma de esclavitud, pero ¿qué dirías sobre esto? Y quisiera Bueno, ir a... perdón, Violeta, y aquella frase de la verdad los hará libres, ¿no? Ujú, También, ujú. Sí, que sí, había a sí. la entrada de este centro de muerte en Sí, Auschwitz. sí, sí, sí. Sí, tremendo, tremendo. Que a mí me tocó estar allá de niña, querida Jesús, y para mí fue uno de los impactos más grandes que he tenido en la vida entrar a este, pues a este campo de concentración ya como museo, ¿verdad? Entonces, brutal, brutal. Pero Oye, la frase es la frase, impresionante, sí, la ¿no? frase, sí, la frase es brutal y todo lo que se vivió adentro, ¿no? Este, y bueno, y ahora todo se vive después, pero bueno, ese es otro tema que ya después entraremos. Querida Jesús, yo quisiera preguntarte también, esta semana tenemos este tema de Perú, ¿no? De que se le está declarando a la presidenta de México una persona no grata. Pero antes de entrar a este tema sobre la presidenta y sobre México, ¿no? Y el posicionamiento de Perú, quisiera preguntarte sobre el acontecimiento que tuvimos, pues, brutal de este hombre que se le acerca a la presidenta, ¿no? Y que pues la toca, ¿no? Y ya pusimos también el día de ayer aquí retomando en la conferencia de prensa lo que implica acoso sexual, ¿no? Y Ujú. violencia sexual. ¿Qué decir sobre este hecho, pues brutal, lamentable? Y tú también, ¿cómo analizarlo? ¿Cómo lo viviste como mujer, querida Jesús? Mira, lo más lamentable de este hecho es que hoy se esté diciendo que es un tema para desviar la atención, ¿no? Para sacar a la opinión pública del tema Carlos Manso y meterla en su cabecita al tema de acoso sexual, que estuvo armado. Sí, Eh, brutales. o sea, eso te habla también de la propia manera de pensar de un sector de la sociedad, una manera de pensar sumamente arraigada. Bueno, lo hemos visto entre los propios políticos que se dicen de izquierda, ¿no? Por ejemplo, como Noroña en algún momento dijo que no estaba de acuerdo en que no tuvieran posibilidad de ser candidatos quienes no pagaran la pensión alimenticia, como se manifestó totalmente en contra. Esa es una actitud, a final de cuentas, machista, ¿no? Entonces, este, este machismo que se vive en muchísimas partes del mundo, pero en México, tiene que ver con otra vez esa libertad que puede tener o no la mujer de disponer de su cuerpo o la libertad que tiene
un hombre, en qué tipo de libertad entienden los hombres de poder disponer del cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, es algo que tenemos tan arraigada esta cultura machista, misógina, y que la ves hoy en día de una manera impresionante. O sea, dicen que ya tenemos igualdad de salarios, que tenemos igualdad de oportunidades, y no es cierto. En los hechos, no es así, le siguen pagando más a un hombre que a una mujer, que yo digo, te deben de pagar de acuerdo a tus capacidades, no de acuerdo a si eres hombre o mujer. Pero lo cierto es que hay una marcada tendencia todavía, ¿no? A continuar con que eres hombre, luego entonces eres más capaz y entonces te voy a pagar más. Ok, entonces volviendo al tema del hostigamiento, creo que la presidenta hace bien en poner la denuncia, ¿no? Porque, como bien lo dijo ella, si se lo hacen a la presidenta de una manera tan sencilla que, bueno, si hablamos de las medidas de seguridad, ahí es todo un tema de cómo qué manera de poder acceder a la jefa del Estado mexicano, ¿no? Lo mismo le pasaba a Andrés Manuel, ¿no? En este afán de estar cerca de la gente y todo, pues se han vuelto un poco más laxas las medidas de seguridad y han tenido más acceso. Pero qué bueno que pone la denuncia, porque eso es algo, Violeta, que cotidianamente se vive en el metro, en el metrobús, e incluso si tú pones, o sea, se hizo, qué bueno que en el metrobús, por ejemplo, está separados hombres y mujeres, pero también entre las mujeres hay hostigamiento sexual, ¿no? Eh, se te repegan, te rozan, te tocan, ¿no? Y eso es algo que ya deberíamos de haberlo pasado, o sea, no es posible que en estos tiempos tan avanzados en muchas áreas, en pensamiento, sigamos llevando a cabo este tipo de prácticas. O sea, lo pensamos y luego lo actuamos. Si tú no le cambias este tipo de pensamientos a la gente, lo va a seguir realizando. Tú primero lo piensas y luego lo actúas, ¿no? Pues qué bueno que que se pone la denuncia y también que se eleve, a mí me parece muy bien, a un delito sumamente grave el hostigamiento sexual, porque te violentan, te quedas, uno que lo ha vivido, creo que la mayoría de las mujeres lo hemos vivido, el hostigamiento, sientes una inseguridad, sientes una violencia cuando sin tu consentimiento, pero además es la sorpresa. O sea, te agarran desprevenida, te agarran totalmente vulnerable, sin la atención. Y entonces, ¿eso a qué te lleva? A que cuando tú vas caminando o estás en tu trabajo, que recibes un hostigamiento de algunos compañeros o el hostigamiento de tu jefe o, ¿no? Que estás siempre a la defensiva, estás alerta. Luego esto te lleva a un estrés, te lleva a una enfermedad. O sea, tiene muchísimas consecuencias el hostigamiento sexual, muchísimas. Y creo que tiene que haber una mejor educación. Pero bueno, ¿cómo vamos a tener una mejor educación si tenemos escuelas donde no se quiere tener estos libros donde se hable de la diversidad sexual y donde no se toque ni siquiera el tema sexual o la palabra sexo, porque luego entonces es el demonio? Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a una niña, a un niño que está en desarrollo, lo que no debe de ser y el respeto que deben ellos y ellas siempre a exigir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, es bien complicado este tema también, Violeta, porque no se trata de un asunto netamente político, se trata de un asunto de educación desde que estás en la propia casa, cómo vives el hostigamiento dentro de tu propia familia, ¿no? Los abusos, o sea, es un tema sumamente amplio. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad de tabú, es un tema tabú, no hables. Del hostigamiento se pasa
si no se frena a tiempo, se puede pasar a una violación, se puede pasar de una violación, se puede pasar a un asesinato. O sea, yo te hostigué, estuve hostigando durante mucho tiempo, la persona estaba atemorizada, no decía nada, ya que la tenía desarmada, me refiero emocionalmente, entonces se le puede violar y para que no hable, se le puede asesinar y vienen los feminicidios. O sea, es toda una cadena. No es un asunto de que, ay, vamos a distraer porque está el tema de la violencia, Carlos Manso ejecutado, muchísimas cosas que pueden estar sucediendo y entonces para que todo se vuelva más tranquilo y la opinión pública se vuelque sobre el hostigamiento sexual, entonces vamos a armar todo esto. No, tiene una grave connotación este tema, ¿no? Tiene muchísimas aristas también y forma parte de nuestra cultura, Violeta. Por eso creo yo que sí se tiene que atacar. Los latinos tenemos este tema del hostigamiento, este delito está muy arraigado en la sociedad latina, no nada más en México, por educación, por abuso, por sometimiento que ha habido durante tantos y tantos años, por la conquista, por toda nuestra propia historia, ¿no? Es que también existe el hostigamiento sexual. Fíjate, Jesús, ahorita estoy aquí en la página de la UNAM y dice, denuncias por violencia de género en la UNAM se incrementaron 1.300% durante los últimos 4 años. Y pues eso también es otra de las realidades que platicábamos y hemos estado aquí compartiendo, ¿no? Es fuera, las estadísticas hablan que el 70% de las mujeres en este país han sido violentadas, ¿no? Han sufrido alguna agresión, muchas dentro de los hogares, eso que tú dices es muy importante, ¿no? Las familias, las propias familias son las que agreden en términos sexuales a las mujeres. Y lo otro, ¿no? Lo otro que también es muy importante es que esto no solamente se da, pues, o más bien esto también se da y se vive de una manera muy, muy intensa dentro de las universidades, dentro de las instituciones de educación superior, donde uno pensaría que esto no ocurriría, pero Así ocurre es. también, ¿no? No, y luego, Violeta, como del hostigamiento sexual, si no se detiene en una universidad, cómo pasa ya al abuso sexual y hay un ejercicio de poder, ¿no? Del maestro. Mira, aquí hace poco más de un mes, el rector, hubo una denuncia de una chica que hablaba de hostigamiento por parte de un maestro y hubo otra chica que hablaba de esto, pero reconocía que había tenido una relación de pareja con un Mm, maestro. mm. ¿Cuál fue la respuesta del rector, de la máxima autoridad? Fue que eran válidas las relaciones entre maestros y alumnos, porque eran personas adultas. No, o sea, no, es alguien que está ejerciendo poder, no pueden ser válidas, son inaceptables. ¿Por qué? Porque, y empiezan con el hostigamiento. Y entonces tú tienes miedo de que te reprueben, aunque seas la más inteligente y la más capaz, pero tienes miedo a que te repruebe porque no accediste, ¿no? Y hubo una serie de hostigamientos primero, de roces. ¿Cuántas veces no se da cuando te dan las asesorías? Que te rozan, la propia mirada, que es bastante incómoda, ¿no? Cómo te desnudan con la mirada. Entonces, que lo diga el rector, claro que tuvo que dar marcha atrás porque fue un escándalo, porque además existe un protocolo en la universidad, ¿no? Y él mismo estaba yendo en contra del protocolo, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo en las aulas se da esto? Bueno, si la cabeza está diciendo que eso es correcto, claro que no es correcto, pero por supuesto que no. Mientras hay posiciones de poder, no puede ser correcta una relación. Es distinto si es una relación que se construyó, que por amor y todo, pero fuera de las aulas, no como ejercicio de poder,
porque el hostigamiento es un ejercicio de poder que no está consentida por una de las partes. Así de sencillo. Y es un abuso, es un atropello, ¿no? Entonces no debería de existir, por supuesto que no. Así es, querida Jesusa. Y bueno, pues es apabullantemente, por ejemplo, los datos que sigue dando también la UNAM, ¿no? Que también en algunos casos son mujeres, pero es apabullantemente 99.3% de las víctimas pues, que denuncian los agresores son hombres, ¿no? O sea, entonces esa es una situación, esa es una realidad que tenemos y que debemos seguir analizando, querida. Y pasemos a este otro tema que también es un tema pues que ha ido tomando diversas características, ¿no? Desde que pues apresaron al presidente Pedro Castillo Uh en Perú, -huh. ¿no? Que se pronunció el expresidente López Obrador. Desde ahí inicia la historia y bueno, pues hoy el otro capítulo es que ha sido declarada persona non grata por parte del gobierno de Perú, de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué analizar sobre esto, querida Jesús? Mira, estaba escuchando a una diputada peruana que cuando subió a tribuna para manifestarse en contra de esta votación de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, decía, hoy somos el hazmerreír del, 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 del mundo, porque es tan fácil declarar a una persona non grata simplemente porque no piensas igual que ella en el Perú, y mencionaba ella el caso de Andrés Manuel, ¿no? De cómo simplemente por reconocer a Pedro Castillo, entonces quienes ya estaban en el poder, quienes habían logrado removerlo, luego entonces, como no piensas como yo, te declaro persona non grata. No era un tema de injerencia, ¿no? Y lo mencionaba el caso de Petro. Dice, a Petro cada rato lo declaramos persona non grata y luego lo aceptamos y luego lo volvemos a declarar. O sea, es, se utiliza a la figura de non grata ya está, ya ha perdido valor, era lo que ella estaba diciendo en el Perú, ¿no? Por parte de quienes son mayoría y están en el poder. O sea, no es algo serio ya. Los argumentos, como bien lo ha dicho el personal de Relaciones Exteriores, no son válidos porque no ha habido una injerencia, porque se permite la protección cuando acude a alguien a una embajada a pedir protección porque es considerado un perseguido político, porque está en peligro su vida, eh, y no sigue siendo injerencia, es un asunto por humanidad, es un asunto humanitario. Ahora, yo, obvio que si yo fuera la presidenta de México, pues no estaría de acuerdo con que me declararan persona non grata, porque sí tiene un efecto fuerte, ¿no? Aunque en las relaciones comerciales, las relaciones económicas no afecta. O sea, estas continúan, ¿no? Los convenios que se tengan, el comercio, los convenios culturales, todo esto se mantiene. Pero el simple hecho de decir, no aceptamos que ingreses a nuestro país, porque eso es ser persona non grata, no nada más declararte, sino que no nada más es, no, no te quiero como política, no estoy de acuerdo con tu política, sino ni siquiera puedes ingresar a mi país. No te autorizo a que ingreses aquí. Evidentemente que es fuerte y ningún presidente de ningún país creo que le puede tomar a la ligera el que se le declare persona non grata. Sin embargo, cuando hay estos antecedentes de un país como Perú, que en estos momentos está viviendo un cierto tipo de política que va totalmente en contra del pensamiento que se tiene ideológico desde quien ejerce el poder hoy en México, ¿no? Y ante un país que, como bien lo dijo esta diputada, un día declara non grata y otro día le abre las puertas, o sea, están utilizando esto, han degradado tanto este término, que es un término diplomático muy, muy fuerte y tendría que tener un valor. Es como lo que hace
Donald Trump, que para Donald Trump nada vale. No Ujú. vale el derecho internacional y entonces declara la guerra donde se le da su gana, declara terroristas a quien se le da su gana, porque desde su perspectiva afecta a su país y ataca donde quiere y comete los abusos que quiere. O sea, a la política, Donald Trump la ha reducido a un bote de basura y entonces lo que se hace es la imposición de un pensamiento único como el de él. Bueno, lo mismo en Perú han ido degradando esta figura de persona non grata que tendría que ser diplomáticamente algo con muchísimo peso, muy importante, porque esto es degradar las áreas diplomáticas, degradar las características de lo que es la diplomacia, es, es no querer dialogar, ¿no? Y la diplomacia se hizo para evitar enfrentamientos entre naciones, ¿sí? Para poder hablar de, por eso se habla de hablar de manera diplomática, o sea, no a los golpes, no a las bravuconadas, y el que se degrade tanto en Perú esta figura es bastante peligroso. O sea, a México no le va a dar consecuencias económicas, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho, ¿no? Ninguna presidenta o presidente quiere que lo declaren non grato, ajá, sí, pero ¿hacia dónde va Perú? Ese es el punto. A quien más le afecta es a Perú, porque está degradando las armas que tiene la humanidad en los distintos gobiernos para evitar enfrentamientos. Y entonces ya no van a valer las cuestiones diplomáticas, sino las cuestiones de fuerza o decisiones netamente personales, no de discusión, no de hablar, no de tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Además de que no hay una verdadera razón, de acuerdo a las leyes diplomáticas, efectivamente, de que no ha habido una injerencia por parte del gobierno de México en los procesos internos del Perú. Sí, sí, querida Jesús, pues habrá implicaciones, por supuesto, de esta declaración non grata la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues decíamos que también hay un antecedente de cómo México también ha abierto las puertas en otro momento para asilo político, ¿no? Han venido, pues acá está incluso también la familia de Pedro Castillo y bueno, pues aquí se recibió al presidente Evo Morales y a varios compañeros y compañeras bolivianas, pero si nos vamos hacia el pasado, pues tenemos una larga historia también y esto como que se está viendo como una injerencia política. ¿Cuál sería tu análisis en torno a este argumento que dice Perú? Es que México y la presidenta en particular se está metiendo en asuntos de política interna que no le corresponden y realmente pues hay un derecho incluso internacional en torno al asilo político. Es que ya lo ha dicho y lo han explicado justamente y yo estoy de acuerdo de que no hay una injerencia, es un asunto un asunto humanitario. Si tú acudes a imagínate, imagínate que, no sé, en Ucrania, que en Ucrania, en la embajada de algún país, ahí en Ucrania, eh, llegara un grupo bastante numeroso del campo, ¿no? Que va huyendo de los ataques y entonces se les recibe, se les da asilo y se les trata de sacar del país, ¿no? Y entonces Ucrania diga, no, es que esto es injerencia, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda la parte humanitaria? Claro que todas, absolutamente todas las embajadas, que son un área neutral, ¿no? Mientras no hayan declarado la guerra, por supuesto, al país, ¿no? Pero mientras permanezcan las embajadas, es un área neutral y ahí pueden recurrir las personas que se sienten perseguidas, que sienten amenazada su vida. Eso es el asilo, ¿no? El asilo político es por humanidad. Y el hecho de que se haya recibido, perdón, el hecho de que se le haya recibido a la exministra
en en esa embajada mexicana no significa que esté actuando de manera injerencista el gobierno mexicano. Lo permitan, como tú bien lo dices, el derecho internacional. Entonces, es un absurdo lo que está realizando Perú, pero también es como si no se conociera la historia de México. O sea, México ha tenido una larga tradición con los gobiernos priistas, ¿no? Que duraron más de 70 años, tuvo esa larga tradición de recibir a toda la gente que estaba en peligro en sus países, ¿no? Cómo le abrió las puertas, tenemos muchísimas historias y es lo que fíjate, además, es lo que enriquece a cada país. Cuando se recibe a grupos de personas que están siendo perseguidos, se les recibe primero en la embajada y luego se les da el salvoconducto para que ingresen al país a donde fueron a pedir una ayuda, hace al país que está recibiendo, lo hace más rico culturalmente. Es un tema de solidaridad, es un tema de hermandad, es un tema de amor. Iban a decir que soy una cursi, pero es un tema de amor a la humanidad, a la persona, al humano, pues. Eso significa que tienes una sensibilidad para ver el peligro en que se encuentra un pequeño, una pequeñita, un adulto mayor, un político de edad cualquiera, ¿no? O sea, lo estás haciendo por amor a la humanidad, porque tienes esa sensibilidad de que no puedes permitir las injusticias y entonces si tu vida está en peligro, te recibo. Y México ha tenido esa gran capacidad y esa gran política exterior, se le ha caracterizado por eso, se le ha aplaudido en el mundo justamente por eso y el hecho de que hoy Perú lo ponga de pretexto, o sea, pareciera que Perú quiere entrar en una confrontación con México a como dé lugar utilizando este pretexto de injerencismo cuando no lo hay, ¿no? Entonces, qué bien, qué bueno sería que todas las naciones recibieran a gente que está en peligro de otra, y que las embajadas de otras naciones en otros países vieran esta peligrosidad y recibiera a la gente. O sea, qué bueno sería tener esta política que tiene México en otras partes del mundo. Creo que el propio mundo sería mejor, ¿no? No nada más sería más rico culturalmente. Así es, querida Jesús. Pues Jesús, querida, ya casi vamos a cumplir una hora y media y quedan temas pendientes. Y pues decíamos hace rato, 2 horas para Jesús y Héctor, hace rato de la audiencia, por favor. Y sí, sí, en verdad, 2, 3 horas y muchísimas gracias, querida. Estamos ya a punto De de partir. salir, ¿no? De partir, ya incluso están diciendo que ya baje, ¿no? Y Córtale, córtale, mi chava. Sí, sí, ya casi estamos por salir, querida, pero yo estoy aquí encantada de escucharte. En verdad, siempre es mucho, mucho aprendizaje. Es una experiencia que tienes amplia, un análisis y una mirada muy aguda. Así es que a mí me encanta escucharte y yo quisiera Gracias. seguir y seguir y seguir, pero ya tienes que bajar. Así es que, querida Jesús, yo te mando un fuerte abrazo. Deseamos con todo el corazón que la salud vaya mejorando, lo que podamos apoyar Gracias, desde acá, cuenta con nosotras. Y bueno, gracias. pues estamos en contacto hacia el próximo viernes y Claro ya que sí. estaremos contando cómo ha ido transcurriendo la caravana rompevientera, esta segunda brigada que está por partir en unos minutos. Pues mucha suerte, mucho cuidado y también mucha fuerza porque andar en esas zonas, andar caminando, no duermes en tu camita tranquila, sino duermes en un tapete, en un sleeping, y mucha fuerza en su corazón también, porque se ven cada cosa que te parte el corazón, ¿no? Entonces, qué bueno que están haciendo esta labor y es bastante loable. Yo la aplaudo y me encantaría en alguna ocasión poder acompañarlos.
Muchísimas gracias, querida Jesús. Pues el próximo año, el próximo año, sino el que sigue, y ya estará ahí además la UAM metida, entonces ya más formalmente, y esperemos que esto ya pueda ser más constante y que no sea solamente cada año. Así es que, pues muy, muy contentas de que podamos ir más y más hacia los próximos años y hacia otros espacios. Jesús, un fuerte abrazo, un beso y todo nuestro agradecimiento y reconocimiento muy, muy intenso. Que tengas un lindo fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Claro que sí. Hasta el próximo Gracias. viernes, Violeta. Hasta Vaya a luego. la audiencia. Pues acabamos de tener esta brillantísima participación de nuestra querida Jesusa, hora y media, y podíamos seguir. Hay un tema que me interesaba mucho abordar con ella, sobre todo por su tránsito durante 17 años, ¿no? Que estuvo en Cámara de Diputados, pero ya estaremos abundando sobre ella la próxima semana, sobre lo que ocurrió con Adán Augusto y estas fotos que le tomaron, ¿no? Como parte del Congreso de la Unión, y el corral de la ignominia, que ya lo abundaremos con ella hacia el próximo viernes. Pero por lo pronto, pues les queremos agradecer muchísimo. Vamos a dejar con ustedes la otra parte de este video que iniciamos hace un momento al principio del